España, a pesar de su situación política y económica en la primera mitad del siglo XX, no fue ajena a la revolución tecnológica que supuso la televisión. Ya en la década de 1930, empresas pioneras como Telefunken y Philips realizaron las primeras pruebas experimentales en suelo español. Estas primeras emisiones, aunque rudimentarias y con un alcance muy limitado, sembraron la semilla de lo que sería un fenómeno cultural masivo en las décadas siguientes. En 1935, durante la Feria de Muestras de Barcelona, se presentó al público un sistema de televisión desarrollado por Philips. Este evento, aunque efímero, despertó la curiosidad y el interés por esta nueva tecnología. La Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, supuso un paréntesis en la investigación y desarrollo de la televisión en España. Tras el fin de la guerra, en un contexto de posguerra y aislamiento internacional, las iniciativas para implementar la televisión fueron escasas. Sin embargo, el interés por este nuevo medio de comunicación se mantuvo latente. No sería hasta la década de 1950 cuando la televisión empezaría a tomar forma en España. El 28 de octubre de 1956, con la emisión de un discurso del entonces ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, se inauguraba oficialmente Televisión Española. Este evento fue un momento histórico que marcó el comienzo de una nueva era en la comunicación y el entretenimiento en España. La llegada de la televisión no solo significó un avance tecnológico, sino también un cambio profundo en la manera en que los españoles se informaban y se entretenían. Las primeras emisiones, en blanco y negro, tenían un alcance limitado a Madrid y sus alrededores. La señal era débil y la calidad de la imagen dejaba mucho que desear, pero eso no impidió que la televisión comenzara a ganar popularidad rápidamente. Los contenidos iniciales de TVE se caracterizaban por su carácter institucional y cultural. Los programas eran cuidadosamente seleccionados para educar e informar a la población, reflejando los valores y las prioridades del gobierno de la época. Se emitían principalmente programas informativos, documentales, espacios religiosos y actuaciones musicales. Estos programas eran una ventana al mundo para muchos españoles que por primera vez podían ver imágenes de lugares y eventos lejanos. La programación se concebía como un instrumento para la educación y la difusión de la cultura, con un fuerte componente propagandístico del régimen franquista. La televisión se utilizaba para promover los ideales del régimen y para consolidar su control sobre la sociedad. A pesar de las limitaciones técnicas y la escasez de programación, la televisión causó un impacto inmediato en la sociedad española. Las familias se reunían alrededor del televisor, convirtiéndose en un elemento central de la vida social. La televisión se convirtió en un nuevo punto de encuentro, donde se compartían momentos y se discutían los programas vistos. La televisión empezaba a configurar los hábitos de consumo cultural y a ocupar un lugar central en los hogares españoles. Poco a poco, la programación se fue diversificando, incluyendo más entretenimiento y programas de variedades. El desarrollo de la televisión en España durante sus primeros años estuvo marcado por la precariedad técnica y la falta de recursos. Los estudios de televisión eran rudimentarios y los equipos técnicos limitados. La señal no llegaba a todo el territorio nacional y la programación era limitada. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar la cobertura y la calidad de la señal fueron constantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la televisión se consolidó rápidamente como un medio de comunicación de masas. Su influencia creció exponencialmente, cambiando para siempre la forma en que los españoles se relacionaban con el mundo. Expansión y color. La televisión en los años 60 y 70. Durante estas dos décadas, la televisión en España experimentó una transformación sin precedentes, tanto en términos de tecnología como de contenido. La década de 1960 fue una época de gran expansión para la televisión en España. La televisión se convirtió en un medio de comunicación masivo, accesible para una gran parte de la población. Se inauguraron nuevos centros emisores, lo que permitió ampliar la cobertura de la señal a todo el país. Esto significó que más personas, incluso en áreas rurales, pudieran disfrutar de la televisión. La televisión llegó a los pueblos más remotos, rompiendo el aislamiento y llevando información y entretenimiento a todos los rincones.
Las familias se reunían alrededor del televisor, creando un nuevo tipo de vida social. En 1966 se crea el segundo canal de televisión española, conocido como UHF. Este nuevo canal ofrecía una alternativa a la programación del primer canal, ampliando las opciones para los televidentes. Este hito supuso un aumento significativo de la oferta televisiva y la posibilidad de diversificar la programación. Los espectadores ahora podían elegir entre una variedad más amplia de programas. La llegada del segundo canal permitió la emisión de programas deportivos, series extranjeras y espacios dedicados al público infantil. Esto enriqueció la experiencia televisiva y atrajo a una audiencia más diversa. La introducción de la televisión en color en 1969 marcó un antes y un después en la experiencia televisiva. Los colores vibrantes hicieron que los programas fueran más atractivos y realistas. La llegada del color coincidió con la retransmisión del Festival de Eurovisión de ese año, un evento que marcó un hito en la historia de la televisión en España. Este evento fue visto por millones y dejó una impresión duradera. La década de 1970 presenció una mayor diversificación de la programación, con la aparición de nuevos géneros como los concursos, los programas de variedades y las series dramáticas de producción propia. La televisión se convirtió en un reflejo de la sociedad española, abordando temas contemporáneos y culturales. La televisión española empezaba a crear sus propias estrellas y a desarrollar una identidad propia. Los presentadores y actores se convirtieron en figuras públicas muy queridas, y la televisión se consolidó como un elemento central en la vida cotidiana de los españoles. La televisión en la sombra del franquismo, censura y control. Durante el régimen franquista, la televisión estuvo sometida a un férreo control por parte del gobierno. La censura era una práctica habitual, limitando la libertad de expresión y el acceso a la información. Los contenidos se seleccionaban cuidadosamente para evitar cualquier crítica al régimen o cualquier contenido considerado subversivo. La televisión, como instrumento de propaganda, se utilizaba para difundir los valores e ideología del régimen. Se promovía la imagen de una España católica, tradicional y unida bajo el liderazgo de Franco. Las noticias estaban controladas y se presentaban desde la óptica del régimen, ocultando cualquier información que pudiera poner en peligro la imagen del gobierno. A pesar del control y la censura, la televisión se convirtió en una ventana al mundo para muchos españoles. A través de las series y películas extranjeras, los españoles pudieron asomarse a otras realidades y culturas, aunque fuera de forma sesgada y controlada. La muerte de Franco en 1975 y el inicio de la transición democrática marcaron un punto de inflexión en la historia de la televisión en España. La censura se fue relajando gradualmente y la televisión inició un proceso de transformación para adaptarse a la nueva realidad democrática. La apertura democrática y la transformación de la televisión. La llegada de la democracia a España, a finales de la década de 1970, trajo consigo una profunda transformación en la televisión. Este cambio no solo afectó a la estructura y gestión de los medios, sino también a los contenidos y la forma en que se presentaban las noticias y el entretenimiento. La Constitución de 1978 consagraba la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo que supuso un cambio radical en el panorama mediático. La televisión, que hasta entonces había sido un instrumento de propaganda del régimen, comenzó a abrirse a nuevas voces y perspectivas. La televisión pública, hasta entonces bajo el control directo del gobierno, inició un proceso de democratización. Este proceso implicó la creación de nuevos órganos de gestión que incluían representación de las diferentes fuerzas políticas del país. Se crearon nuevos órganos de gestión con representación de las diferentes fuerzas políticas y se impulsó la participación ciudadana en la toma de decisiones. La televisión se convirtió en un espacio donde se reflejaban las diversas opiniones y debates que surgían en la sociedad. La programación experimentó una renovación profunda. Los programas que antes eran utilizados para difundir propaganda fueron reemplazados por contenidos más variados y enriquecedores. Se abandonaron los contenidos propagandísticos y se dio paso a una programación más plural y diversa. Los espectadores comenzaron a disfrutar de una mayor variedad de programas, desde series de ficción hasta documentales y programas de debate.
Se incorporaron nuevos programas informativos y de debate, con diferentes puntos de vista, y se apostó por la producción propia de series y programas de entretenimiento. Esto permitió que la televisión reflejara mejor la realidad y las preocupaciones de los ciudadanos. La televisión se convirtió en un espacio de debate y confrontación de ideas, reflejando la pluralidad política y social de la nueva España democrática. Los programas de debate se convirtieron en un foro donde se discutían temas de actualidad y se confrontaban diferentes puntos de vista. Se abordaron temas que hasta entonces habían sido tabú, como la sexualidad, la droga o la violencia de género. Estos temas comenzaron a tratarse con mayor apertura y profundidad, reflejando los cambios sociales que se estaban produciendo en el país. La transformación de la televisión española en democracia fue un proceso complejo y no exento de dificultades. Hubo resistencias y desafíos, tanto técnicos como políticos, que tuvieron que ser superados para lograr una televisión más libre y plural. Sin embargo, la televisión pública logró adaptarse a los nuevos tiempos y consolidarse como un referente informativo y de entretenimiento para la sociedad española. La televisión se convirtió en un medio esencial para la democracia, ofreciendo información veraz y entretenimiento de calidad a todos los ciudadanos.